Gracias, Amparo, gracias, Sofi. Ya está en compañía del doctor, es cierto, porque vamos a hablar acerca de esto que realmente está, bueno, preocupando a toda la ciudadanía y al mundo entero, porque es un reto viral que, bueno, se originó a través de una red social que es el TikTok, muchos conocemos, y un reto que realmente está dejando hasta, bueno, cobrando vidas, que es lo más importante, y por sobre todo también dejando lesiones severas como lesiones en el cráneo justamente o otras consecuencias. Así que vamos a hablar de esto, Sofi, con el doctor en cuestión. ¿Con quién estás? ¿Con quién te acompaña? Yo ya estoy en compañía del doctor Carlos Barbosa, traumatólogo. Vamos a hablar de este desafío viral para muchos divertido, pero en realidad una trampa mortal, inclusive podríamos decir, doctor, rompecráneos. Estábamos viendo juntos inclusive muchos de los videos y no lo podíamos creer. Correcto, Sofía, correcto. Es un desafío que apareció en Venezuela, Colombia, hoy se está extendiendo a otros países, México, acá en el país. Es un desafío que tiene eventualmente consecuencias pudiendo llegar a ser graves, ¿verdad? Nosotros no hemos visto ningún paciente en ese sentido, pero por los videos expuestos podemos considerar que se pueden producir lesiones a nivel del cráneo, fracturas, hemorragias, inflamación a nivel cerebral o lesiones cervicales, como por ejemplo esguinces, fracturas cervicales, conllevando al paciente a la hospitalización. Eso es lo temible del desafío, por lo tanto es para llamar la atención a los padres, fundamentalmente a los chicos que hacen o que tienden a practicar estos desafíos. Justo que ahora empiezan las clases. Correcto. Que van a estar todos los amiguitos reunidos. Sí, es cierto. Entonces, llamarles la atención y tomar las precauciones del caso pertinente. Y podemos enumerar las consecuencias. ¿Qué es lo más leve que le puede llegar a pasar a la persona del medio, que es la que cae, hasta lo más grave? Y desde un simple golpe con eventualmente solución de continuidad, la rotura de la piel, la fractura de la piel, con eventual sutura posterior, hasta las lesiones de la cabeza, ¿verdad? Del cerebro. Pueden llegar a haber hemorragias cerebrales, pueden haber, como te dije, lesiones a nivel cervical, necesitando el paciente, sí, existe un ¿Qué tal, doctor? Síndrome del latigazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Todo bien. Doctor Carlos Barbosa, entonces, una pregunta. Realmente, como ya bien mencionaba, las lesiones más leves podrían tratarse también de fisuras, esguinces, inclusive porque lo primero que hacemos cuando caemos es apoyar el brazo. Ahí se puede producir una fractura, inclusive del brazo mismo, ¿correcto? Correcto. Del codo, del brazo, de la cadera, tobillo. Esas son lesiones ya prácticamente secundarias. Las que nos interesan fundamentalmente aquí es la lesión desde el cuello y la cabeza. Puede perder el conocimiento del paciente, quedar desvanecido, puede alterarse la médula espinal a nivel del bulbo raquídeo, en realidad con los centros vitales, entonces el paciente puede quedar inconsciente, puede manifestar desorientación, estupor, confusión, puede desencadenar vómitos incoercibles en el paciente. Pero entonces, más allá de eso, con el tiempo también puede presentar otro tipo de manifestaciones como epilepsia, por ejemplo. Es correcto, es correcto. Si se afecta, si existe eventualmente una fractura a nivel cervical o una lesión a nivel de los centros vitales de la médula del bulbo raquídeo, podemos tener un síndrome convulsivo. Sí, es correcto. Si soy mamá, tía, hermana, no sé, estoy viendo que unos niños adolescentes están haciendo eso, ya veo cuando cae, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque muchas veces se dice que ante un accidente, en lo posible hay que tratar de no mover la cabeza, de no mover el cuello. Entonces, ¿cómo actuar en caso de que estemos viendo eso? Si eventualmente sucede, ven la lesión, lo primero es llamar a un centro asistencial, a una ambulancia, que vengan los emergentólogos del caso, no tocar al paciente, no movilizar al paciente. Si ha perdido el conocimiento, sostener el cuello en esa posición, sin que pueda ladear la cabeza, sin que pueda flexionar, solamente recto, sí. Y fundamentalmente llamar a alguien que pueda darle ayuda vital, en ese caso, ayuda inicial, ¿sí? Bueno, un tema bastante delicado a tener en cuenta entonces, y por de pronto usted, señora, señor, padre de familia, que esté observando y viendo este material, este comunicado que estamos haciendo también de atención a simplemente
resguardar la seguridad íntegra de su hijo. Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, simplemente, si es posible, sacando justamente o bueno, por sobre todo comunicando al hijo, dando a entender un poquito cuáles son los problemas Enseñando. realmente y las secuelas que puede traer, ¿no? Las consecuencias, porque realmente es algo gravísimo. Estamos hablando de vidas que también se cobraron vidas a través de este reto viral, ¿eh? Sí, También, y hablando un poquitito de las consecuencias a futuro, ya que estábamos mencionando, en caso de que los niños, adolescentes realicen el juego, en el momento parezca que están bien, saludables, que no pasó nada, ¿es necesario de todas maneras realizar algún estudio, Sí. como alguna tomografía? Sí, sí, sí. Desde una vez que el paciente esté ingresado en un servicio hospitalar, desde una radiografía hasta una tomografía o resonancia magnética sería lo recomendable. Hay que evaluar las Por lesiones. más de que parezca que está bien y pueda caminar y pueda hablar, igual hay que hacer ese chequeo después del golpe. Hay lesiones que aparecen con posterioridad. Sí, siempre. El paciente traumatizado con esas características debe ser ingresado a un hospital y debe tener sus estudios de radiografía de cráneo, de radiografía cervical, una tomografía, hasta una resonancia magnética para evaluar lesiones de las partes blandas, incluso ligamentos, puede tener un esguince de las vértebras cervicales y que traigan eso como consecuencia trastornos posteriores. Doctor, Sí. ¿cómo está? Buen día. Fabi Martínez Bien, buen le día. saluda. ¿Qué tal? Un placer. También podrían tener problemas en el coxis porque la caída que estoy viendo en pantalla que tienen, por ejemplo, es primeramente uno cae con el coxis y después posteriormente ya lleva la cabeza y ese es el efecto latigazo del que estabas hablando hace rato, el golpe brusco al que uno al caer al suelo tiene. Dos cosas. Uno, sí pueden tener trastornos a nivel del coxis, a nivel del sacrocoxis, por la forma en la que cae el paciente o la persona en este caso. Sí, puede haber una fractura de coxis, una fractura de sacro, con las consecuencias eventualmente de afectación de las raíces nerviosas. No necesariamente, no necesariamente. Pérdida de la sensibilidad o de los esfínteres, del control de los esfínteres podrían tener, entre otras lesiones, ¿verdad? Con respecto al síndrome del latigazo, eso se da a nivel cervical, es en el cuello, porque el paciente puede tener un efecto de movimiento de flexión y extensión brusca del cuello, y eso puede afectar, como les dije, los centros de la médula alta, que puede llevar a esas lesiones. El síndrome del latigazo es a nivel cervical, a nivel del cuello. Doctor, una preguntita más con respecto a si Dios nos libre y nos guarde. Vemos una persona, un chico que acabó de tratar de hacer este challenge, ¿verdad? ¿A dónde podemos llamar? ¿Cuál es lo mejor que podemos hacer en caso de emergencia? ¿Ustedes tienen un número o directamente a cualquier tipo de ambulancia? Sí, primero que nada, un sistema de transporte. Okay. En el Ministerio de Salud tienen un sistema para el transporte de los pacientes que sufren traumas de alto impacto. Ellos derivan normalmente al Hospital de Emergencias Médicas, Hospital del Trauma. Pueden acudir también a nuestro servicio, Cátedra de Ortopedia y Traumatología, Sala 11, Hospital de Clínicas. Será recibido en este caso en el servicio de urgencias. Primero le van a evaluar seguramente los colegas clínicos, cirujanos. Luego llamarán al traumatólogo, al neurocirujano, de acuerdo al caso. En principio, cualquier hospital dotado de una infraestructura adecuada tendría que poder recibir este tipo de pacientes. Acá en el hospital, sin problema, se puede recibir. Ahí contamos con las máquinas para hacer los estudios. Tenemos servicio de radiología, tomografía se hacen acá en el hospital. Incluso las resonancias magnéticas están a disposición con costo hospitalario. Doctor, Y una o en consulta. otros servicios. Doctor, una consulta. ¿Sigue siendo la Sí. línea 153 la atención pronta ante del trauma del Hospital del Trauma? Sí, así mismo, sí. Correcto. Eso es bueno, correcto. Lo más importante acá, bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Barbosa, Un placer, doctor gracias traumatólogo, a ustedes. entonces dándonos todas las respuestas pertinentes ante este tema que realmente está siendo de suma importancia y preocupante para tantos padres y, bueno, instituciones también donde vienen practicando. Así que gracias, Sofi, gracias, doctor, también. Y estaremos en contacto Gracias, nuevamente. compañeros. Bueno, muy Ah, bien. Lo más importante acá, Amparo, Fabi, creo yo, es Sí. instar también a los padres a siempre controlar qué es lo que tiene el niño, el adolescente, en cuanto al teléfono celular, qué es lo que están haciendo, A ser cuáles son las redes responsables. sociales, a ser responsable y por sobre todo también
castigar inclusive. No, pero Carlitos... Hay que tomar medidas drásticas con esto. Por supuesto, y algo que yo, por ejemplo, como mamá, no sé, cada uno tendrá su forma, de su modus operandi, pero para mí es mostrar, esto te puede pasar, miedo, tener miedo, porque si las consecuencias son que te morís y nunca más nos vamos a ver, tu vida está en peligro, esto no se hace, es mostrar, y si hace falta, en mi caso, por ejemplo, yo... que tengan luego miedo. No, terrible. Porque con esto, gente, nosotros como papás tenemos que pecar a veces de exagerados, pero la vida de nuestros hijos antes que nada. Pero y también por el modismo, estar atentos también y tratar de abrir un poco la mente y crecer con los chicos, seguir los pasos de por ejemplo, de esta red social que se hizo viral, que es TikTok, que si bien tiene videitos súper simpáticos que se pueden hacer y del que uno puede disfrutar y se puede hacer viral, y los chicos con tantas ganas de querer ser hoy día famosos o conocidos o pertenecer a un grupo social, no solamente se está cobrando una vida, sino que también eso está afectando el lado psicológico muchas veces de los chicos, porque por los likes o la reproducción que tienen en la red social, ellos se están avalando también para ver lo que ellos... Hay que llenar de otros valores justamente a la educación y por sobre todo a los niños. Así que a tener en cuenta y dejar de lado esto, por favor, instamos hacia la ciudadanía de todos los padres a ser responsables también y a ver un poquito en qué andan los chicos de tal manera que esto no ocurra y no llegue a casa. Bien.